Hoy vamos a estar en el libro de Génesis. No se va a perder porque es el primer libro de la Biblia. Vamos a estar navegando entre los capítulos 18 y 19 del libro de Génesis. Eh, Vamos a dar chance de que la gente se vaya ubicando en este libro. Y el título para este mensaje de hoy es La importancia de estar cerca de Dios. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a estar cerca de Dios. Y es que, claro, eso tiene sus beneficios, pero también en el mundo vamos a encontrar riesgos, vamos a encontrar cascaritas que van a intentar de que nosotros nos separemos de estar cerca de Dios. Y primero sí vamos a ver lo positivo, pero después vamos también a ver los riesgos que pueden existir cuando vivimos una vida alejados de Dios. Y bueno, vamos a leer Génesis 18, vamos a empezar en el versículo 16. Yo lo voy a estar leyendo en nueva versión internacional. Entonces, si de pronto tiene la oportunidad de tenerla o alguna aplicación para setear esa versión, lo puede hacer con toda libertad. Si no, no se preocupe que aquí también con otras versiones podemos comprender la palabra de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios en los versículos del 16 al 22 lo siguiente, dice: Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor dijo para sus adentros: ¿Ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Vamos primero a dejar ahí en este primer bloque. Aquí vemos un evento que es realmente impresionante en la palabra de Dios. Y es que Abraham estaba junto con su esposa Sara y él ve que llegan tres hombres. Pero ¿saben una cosa? Él tuvo que percibir que había algo especial en aquellos hombres, porque enseguida salió corriendo de manera presurosa para atenderlos debidamente. Y dos de estos hombres eran ángeles del Señor, pero ese tercer hombre con el que Abraham se detiene a tener esta conversación, obviamente era nuestro Señor. Ahora bien, muchos dirán, pero ¿cómo es posible que Abraham, siendo una persona mortal de carne y hueso, estaba cara a cara con Dios? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el Señor se nos manifestó a través de Jesucristo. Y no es nada sorprendente de que Dios en esa manifestación de Jesús, obviamente muchos siglos atrás de su venida, a través de maneras naturales, porque fue concebido en un parto como cualquiera de nosotros, pero allí estuvo cara a cara con el Señor. Pero fíjense algo, el Señor, y los invito a que lean todo el contexto del capítulo 18 y el 19, había una sentencia, tristemente, para Sodoma y Gomorra, y era de que estas ciudades ya estaban destinadas a ser destruidas. Tanto era el pecado que había en estas ciudades que definitivamente ya el Señor iba con esa determinación. Y Dios es todopoderoso. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, y Él no tiene que darle cuentas a nadie. Y tanta era la relación de cercanía que había con Abraham que él decide contarle. Pero, ¿saben una cosa que hay que tener en cuenta allí? Y es que el Señor dice, ok, yo le voy a contar a Abraham mis planes, pero después empieza a hacer énfasis en lo que Abraham iba a hacer, es decir, que se iba a convertir en una gran nación. Pero mira lo que dice el 19, dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en los caminos del Señor y pongan en práctica lo que es recto y es justo. Y así el Señor cumplirá
lo que ha prometido. Es decir, que él sabía que Abraham era una persona digna de confianza. ¿Y por qué digna de confianza? Porque él sabía que Abraham iba a ser obediente a lo que Dios le había colocado. Y eso es una lección para nosotros. Nosotros debemos ser obedientes a las asignaciones que el Señor nos ha colocado. El propósito que yo tengo no es el propósito que tienen ustedes o viceversa. El Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros. Claro, hay unos que son comunes, por ejemplo, como el predicar el evangelio, como el tener disciplinas espirituales y todas estas cosas que son comunes para todas las personas. Todos estamos llamados a eso. Sin embargo, hay cosas y llamados específicos y el Señor a cada uno nos los demanda y según nuestra obediencia, Él así también no solamente seremos dignos de confianza para Él, sino que también la obediencia nos va a madurar para recibir su favor. Entonces, ese es el primer o la primera lección con la que debemos de quedarnos, que cuando estamos cerca de Dios, somos dignos de la confianza de Dios a causa de nuestra obediencia. Y miremos ahora el versículo 20 y dice, entonces dijo el Señor a Abraham, las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente a ellos. ¿Saben una cosa? En medio de esa sentencia que había contra Sodoma y Gomorra, pienso que esta visita que estos ángeles fueron a hacer de manera presencial, pienso que era como una última oportunidad, a ver si realmente la situación era, obviamente el Señor todo lo sabe, pero realmente quería dar este último chance para ver si realmente la maldad en esas ciudades era tal como, como se lo había, como él ya estaba de antemano enterado. Y me acuerdo también de un caso muy similar, de una ciudad que también era conocida porque sus habitantes eran muy malos. Claro, era otro tipo de conducta y era el caso de Nínive. Nínive era más bien conocida por la conducta sanguinaria, temeraria de sus habitantes. Sodoma y Gomorra era más conocida por el nivel de corrupción moral el que habían alcanzado. Pero fíjense una cosa, el Señor le dio una oportunidad a Nínive y sus habitantes en ese momento se arrepintieron. Quizás esta visita buscaba eso, o confirmar realmente si la maldad era de este extremo o si definitivamente ya no había, mejor dicho, camino hacia atrás. Ahora bien, el Señor le comenta esto a Abraham, le comenta estos planes. Entonces, ¿cuál es la reacción de nuestro amigo Abraham? Miremos lo que dice ahí mismo el 18 entre el 23 y el 32 dice, entonces Abraham se acercó y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 que hay allí? Lejos de ti está hacer tal cosa. Matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú eres el juez de toda la tierra. ¿No harás justicia? El Señor respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme hacia el Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó él. Pero Abraham insistió, tal vez encuentre solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió él. Abraham volvió a insistir, no se enoje, mi señor, pero permítame seguir hablando, tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí esos 30, contestó él. Abraham siguió insistiendo, sé que he sido muy atrevido en hablarle así, mi señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió él por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí, mientras Abraham regresó a su tienda de campaña.
se entera, bueno, Abraham seguramente sabía cuál era la reputación de esa ciudad y cuál era la conducta de sus habitantes. También obviamente sabía que ahí vivía su sobrino Lot junto con su esposa y sus dos hijas. Y de pronto, y es la reacción que muchos de nosotros tenemos hoy en día, y esta lección nos da a pensar lo siguiente, y es, bueno Señor, tú lo sabes todo, sí, extermínalo, destruyelo, llévatelos por delante. Segura, y es lo que muchas veces nosotros reaccionamos. O si vemos a alguien, nos burlamos o hacemos chistes o lo criticamos, pero fíjense, Abraham, teniendo esa confianza con el Señor, tal confianza que el Señor le reveló sus planes, negoció, se puede decir, intentó negociar, y más que negociar, cambiémosle la palabra, él intercedió realmente por esa ciudad, más que por la ciudad, él se agarró, digamos, de un argumento que es, bueno, no puedes destruir al justo junto con el malvado. Y aquí nosotros nos ponemos a pensar, caramba, sí, en nuestra sociedad, y no tenemos que ver películas, no tenemos que ir tan lejos, en nuestras mismas ciudades de manera local, no hablo solo de nuestro país, de Colombia, de todas las naciones, siempre van a haber problemas, siempre va a haber inmoralidad, desgraciadamente, y van a haber muchas cosas que realmente, si nos ponemos a pensar, hasta nos ponemos a llorar de tantas cosas terribles que hay. Pero fíjense, Abraham tenía la esperanza que en medio de tanta maldad hubieran personas justas. Y teniendo en cuenta eso, fue y clamó al Señor. Porque esto es más que uno puede ver como una negociación, pero hoy en día lo podemos traducir o lo podemos trasladar a nuestras vidas como un clamor. Y eso es lo que estamos llamados hoy en día. No a echarle leña al fuego, no a burlarnos, no a ser juez, porque el mismo Abraham le decía al Señor, tú eres juez justo. Más bien interceder. Nuestra tarea es interceder. Y en esa cercanía con Dios, que es lo que estamos viendo, y en esa importancia, debemos aprovechar esos escenarios en donde nosotros nos enteramos por una u otra razón de ciertas circunstancias. A mí me ha pasado muchísimas veces que ni siquiera yo estoy averiguando por alguna situación o por alguien y de alguna manera Dios permite que yo me entere. Y a ustedes seguramente les ha sucedido. Y ese enterarnos no es para que nos pongamos a chismosear, para que nos pongamos a despotricar, para que nos pongamos a ser jueces, no, es para que oremos y clamemos por esa persona, por esa situación. Y ese es producto de tener esa cercanía con Dios. Aprovechemos esa cercanía con Dios también para interceder por otros. Nuestro modelo es Jesucristo. Y todos saben lo que está haciendo Jesucristo en estos momentos a la diestra del Padre, orando por ti y orando por mí, delante del Padre, porque Él es nuestro abogado defensor. Y yo pienso que todos los que estamos hoy escuchando este mensaje y que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y aquí un paréntesis, si tú que me estás escuchando o estás viendo este mensaje no lo has recibido, hoy es un día precioso para hacerlo. Vuelvo al mensaje. Si todos estamos aquí, de alguna manera, viendo este mensaje que hemos recibido al Señor, a Jesús como Señor y Salvador, es porque alguien alguna vez oró por nosotros. Ahí empezó, por la oración de alguien, empezó la cuota inicial para que ustedes y yo fuéramos salvos. Prosigamos. Entonces, aquí acabamos de ver entonces dos aspectos por lo cual es importante valorar la cercanía con Dios. Primero, que somos dignos de la confianza de Dios, producto de la obediencia, y esa obediencia nosotros la vamos a tener en ese relacionamiento, intercambio que tengamos con el Señor, cuando cada día nos enamoremos más de Él, percibamos su amor y nos deleitemos con Él. Y lo otro es que tengamos las reacciones correctas ante lo que el Señor, como producto de esa cercanía, Él nos revela. Entonces, la reacción correcta es la de que somos intercesores. Sabemos que en todas las congregaciones hay equipos de intercesión, pero nosotros como cristianos, también por naturaleza, estamos llamados a interceder por los demás. Ahora bien, veamos los peligros o las cáscaras o los obstáculos que podemos tener delante de nosotros
que puedan atentar contra nuestra cercanía al Señor. Y el siguiente punto lo he titulado: el pecado está al acecho y nos puede contaminar. Vámonos ahora al capítulo 19. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Y aquí viene el mensaje y dice: caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, y al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot preparó una buena comida, les hizo panes sin levaduras y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron y añadieron: este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarlas. Pero los 2 hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa, cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Qué escena tan fuerte, la verdad. Aquí vemos cómo estos hombres, obviamente, eran extranjeros en esa tierra, eran unos ángeles del Señor con forma humana, llegaron con la misión realmente de revalidar si ese clamor por el pecado de Sodoma y Gomorra era realmente cierto. Y la verdad es que lo reconfirmaron, porque no habían pasado, imagínense que ellos llegaron al final de la tarde. Mientras llegaban y los atendía y comieron, no tuvieron que haber pasado, yo no creo que ni siquiera 6 horas, porque ellos ya se aprestaban pues a ya descansar. Y tanta era la perversidad que había que querían abusar de estos 2 hombres. Pero aquí vemos de que sí, el pecado está allá a la puerta y acecha. Y me acuerdo tanto de las palabras que el Señor, haciendo aquí un paralelo, que el Señor le dijo a Caín cuando en su corazón estaba dispuesto a acabar con la vida de su hermano Abel. El Señor le dijo: Caín, ¿qué haces? El pecado acecha a tu puerta, pero ¿sabes qué? Tú puedes dominarlo. Y aquí obviamente el pecado estaba a la puerta, pero había algo que hay que tener en cuenta, y es que Lot, a pesar de ser pariente de Abraham, de tener ciertos fundamentos del Señor, ya su moral había sido también permeada, porque no explicamos todavía cómo él le ofrece a sus propias hijas. Y esto obviamente no es una conducta correcta. Entonces podemos ver cómo él, no siendo originario de esa ciudad, porque de hecho fue uno de los reclamos que le hicieron: oye, pero si tú ni siquiera eres de aquí y ya quieres empezar a mandarnos. Y así sucede. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, nosotros vivimos en este mundo, mas nosotros no somos de este mundo. Pero parece que Lot había olvidado, ya perdido un poco de vista eso, porque ciertos principios de Sodoma y Gomorra ya los había adoptado. Entonces debemos tener cuidado de no adoptar los principios de este mundo. Hay un dicho en el mundo muy popular que dice que a donde fueres, hicieres lo que vieres.
Y la verdad, ese no es realmente un consejo sabio. Porque si eso que estás viendo, que estamos viendo, que están haciendo, va en contra de los principios de Dios, por nada de este mundo debemos doblegarnos a eso, sino que realmente desecharlo. Y si ya lo hemos hecho, bueno, el Señor nos ha dado la herramienta del arrepentimiento para reconsiderar nuestros caminos y volver nuestro rostro y nuestros corazones al Señor. Así que estemos siempre alertas y no permitamos que el pecado nos pueda hacer permear nuestra moral, que es una moral que va conforme a los principios del Señor. Y los que conocemos esta historia, también nos damos cuenta, ya llegando al final, aquí voy a pegar un pequeñito salto para no salirme de este punto, y es que al final, y eso lo podemos ver en el versículo del 36 al 38, las hijas de Lot tuvieron relaciones sexuales con su padre, lo emborracharon y tuvieron dos hijos, Moab, el padre de los moabitas, y el otro que se llamó Benjamí, que era el padre de los amonitas, ambos acérrimos enemigos de Israel. ¿Qué sucede cuando permitimos que el pecado que está al acecho y que el Señor, así como le dijo acá y nos dice, nos recuerda a nosotros, tenemos el poder de dominarlo, no por nuestras fuerzas hoy en día, sino porque tenemos al Espíritu Santo de Dios? Pero cuando lo dejamos que entre y empieza a hacer mella en nuestros corazones, ¿saben qué? Y suena triste, nos volvemos en siervos del enemigo, nos volvemos como agentes infiltrados dentro del pueblo de Dios, como la cizaña que está en medio del trigo, pero que empieza a hacer daño. Entonces, no permitamos que eso suceda, porque podemos también sembrar mala semilla y que existan enemigos dentro del pueblo de Dios. Otro punto para tener en cuenta, y es que no podemos negociar con el pecado. De hecho, este domingo que tuvo nuestro hermano Daniel, hablamos acerca de eso. No podemos negociar con el pecado. En Génesis, ahí mismo 19, pero del 12 al 14, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, luego dijeron a Lot, se está refiriendo a los ángeles, empiezan a hablar con Lot, tienes otros familiares aquí, saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. La verdad es que el pecado no es ninguna broma. Y los ángeles, que son obviamente seres que no pertenecen a esta tierra, que obviamente sirven al Señor, les dicen, váyanse. Es decir, Sodoma y Gomorra representaba el pecado materializado, se puede decir así, y lo que les dice es, ya no hay remedio, abandonen esta ciudad. Ya ellos habían, con sus mismos ojos, se habían dado cuenta de la perversidad que había ahí, y la verdad es que no podemos por ningún medio negociar con el pecado. Siempre debemos desecharlo. La lección que hemos escuchado muchas veces, José no negoció con la esposa de Potifar. Sencillamente, ya cuando se vio al borde, huyó. Y como el domingo recordábamos, huir no es de cobardes. El huir del pecado es un mecanismo de protección. Así que no podemos negociar con el pecado. Y tampoco podemos verlo como un chiste. Los yernos de Job pensaron que era un chiste y terminaron también mal. Perecieron por el juicio que ya había contra Sodoma y Gomorra. No podemos negociar con el pecado. No podemos ponerlo como, somatizarlo, es decir, suavizarlo. No, hoy en día, y de hecho en esta fecha sabemos a lo que nos enfrentamos. Es una fecha que las tinieblas usan para hacer un montón de barbaridades, pero la Biblia nos enseña
que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Pero ¿sabe qué? Tiene que ser una iglesia que esté habitando al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, para poder morar bajo la sombra del Omnipotente. Y el habitar al abrigo del Altísimo es precisamente acercándonos a Dios en una relación correcta y definitivamente desechando aquello. No podemos jugar a como cuando uno hace el aseo que está barriendo y levanta la alfombra y echa ahí la arenilla. ¿Qué pasa? Algún día, tarde o temprano, esa arenilla se va a acumular y nos va a hacer quedar mal. Así que es una trampa del enemigo, el pecado, pero por lo mismo nosotros no debemos negociar con él. Y por último, vamos a ver ahí mismo los versículos del 15 al 17 y después brincamos al 26. Dice del 15 al 17. Así que al amanecer los ángeles le insistieron a Lot, exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Y el 26 dice: pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. El último punto: no podemos mirar hacia atrás, no podemos añorar el pasado. Muchas veces vemos, yo creo que la mayoría de las personas que hoy en día son salvas han sido rescatadas de un pasado. Y no podemos jugar a recordar el pasado, añorarlo, a meternos en un mundo de recuerdos y de nostalgias, porque realmente lo que el Señor tiene para nosotros es muchísimo mejor de lo que vivimos. No podemos vivir ni de lo terrible que fue el pasado, porque el Señor por eso murió en la cruz, para que tengamos una nueva identidad en Él. Y tampoco podemos vivir de las victorias del pasado, ¿sí? Porque a veces no todas las cosas del pasado fueron terribles. Hay cosas que realmente fueron buenas. De hecho, muchas cosas y experiencias con el Señor, pero no podemos ser conformistas. En cuanto a las victorias, debemos anhelar cada día permanecer más con el Señor, habitar con Él y entonces saborear su presencia día a día. Hay 2 cosas claves en este pasaje. Uno, estos ángeles le dijeron a Lot: vete a las montañas. La montaña es sinónimo de subir. Y recordemos que muchos de los hombres y los héroes de la Biblia y el mismo Jesucristo se iba a los montes a apartarse, a tener un tiempo de intimidad con el Señor, a empaparse más con Él. Y eso es lo que significa la montaña. Mira, si tú estás rodeado de pecado como estaban ellos, la mejor manera de salir de, si vamos a huir, pues no vamos a huir a otro sitio peor o similar al que estamos, no, vámonos a estar delante de la presencia de Dios. Esa es la manera correcta de huir del pecado. Salgo del pecado, pero para estar más cerca, delante de la presencia de Dios. Y otra cosa importante de este pasaje es que desafortunadamente la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Obviamente no pudo avanzar, quedó inmóvil y no pudo ir a las montañas. Y lo más probable es que no hubiera sucedido lo que al final sucedió, que las hijas de Lot emborracharon a su padre y pues tuvieron relaciones sexuales con él. Si la madre estuviera ahí, lo más probable es que esto no hubiera sucedido. Pero entonces, ¿qué sucede cuando nosotros miramos atrás? Nos quedamos inmóviles porque el pecado nos paraliza y nos impide de manera determinada para ir a las montañas, es decir, para ir a ese lugar santo delante de la presencia de Dios y poder empaparnos con Él. Entonces, mis hermanos, mi gente linda, mi gente bella, debemos valorar la importancia de estar cerca de Dios, porque cuando estamos cerca de Dios, Él empieza a obrar en nuestras vidas. De hecho,
a través de su Santo Espíritu, empieza a formar ese carácter de Cristo en nosotros. Y nosotros, al conocerle, a que ese carácter se forje, a empaparnos más con él, pues vamos a empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Somos obedientes a su voluntad y sus propósitos. Y eso nos hace dignos de confianza. Es como, por ejemplo, un empresario que tenga una empresa, tenga su compañía, y él va a confiar en aquellas personas que le muestran más lealtad, no tanto por lo que dicen, sino por lo que hacen. Así también el Señor es con nosotros. En la medida que nosotros seamos diligentes con los talentos y dones que nos ha dado, entonces vamos a ser dignos de confianza de Él. Debemos también, como producto de esa confianza que el Señor nos tiene, cuando nos revele sus secretos. De hecho, la Biblia nos enseña, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Pues tengamos la ración correcta, que es la de ser verdaderos intercesores, que no seamos totalmente apáticos, indiferentes a las situaciones de los demás. Y obviamente debemos cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, con temor y temblor, dice la palabra de Dios, con diligencia, con el temor de Dios, para que cuando el pecado está al acecho, porque siempre está al acecho, nosotros con autoridad podamos dominarlo. No nos dejemos contaminar, no negociemos con él, ni mucho menos añoremos estar en medio de él.